Queridos hermanos, un gusto poder estar aquí con ustedes. Se me olvidó dar el aviso que yo vengo de la Iglesia Bautista Vida Nueva, ¿ya? Y me habían encargado, eh, porque yo soy profesor de la Academia Bíblica Forma también. De hecho, aquí tengo un par de alumnos siempre. Yo creo que el que viene de allá dice, oh, mira, Pati y Rafael, que hoy día me enteré que se llama Juan. eh, o se llama Rafael. No. Y Juan. Ya. Tiene dos personalidades. Eh, me dijeron, si vas para allá, porfa, hace harto énfasis en la conferencia que vamos a hacer. Así que, eh, gracias al Señor no tuve que hacer eso porque el pastor Omar ya hizo todo lo que tenía que hacer en relación a eso. Pero les invito, les reitero la invitación para estar también en paz con mi, con mi iglesia, ¿cierto? De invitarlos, de que puedan sumarse y también puedan sumarse también, si usted quiere, a los cursos de la Academia Bíblica Forma, que empiezan durante la primera o segunda semana de marzo. Así que para mayor información, el pastor Omar puede darle todos los números de teléfono para poder hacerlo. Dicho esto, hermanos, vamos a, ya que me dieron 10 minutos, según el hermano Miguel, 8 llaman, ¿cierto? Vamos directo a la palabra del Señor, entonces vamos a estar meditando en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 5. Y bueno, durante este último tiempo me ha tocado estudiar mucho el tema de la gracia, pero estamos haciendo un estudio dentro de la iglesia que tiene que ver con la gracia práctica, cómo la gracia del Señor se muestra prácticamente en nuestra vida, ¿ya? Y cómo la podemos adherir a nuestro diario vivir, ¿ya? Entonces, en relación a esto, vamos a hablar de la gracia hoy, pero la vamos a enfocar en algo que el apóstol Pedro, ¿cierto? En esta carta va a hacer mención en varias ocasiones. Y es la gracia que perfecciona. ¿Ok? Y cuando hablamos de Pedro, tenemos que hablar, ¿cierto? De aquel seguidor, primeramente, ¿cierto? Que se encontró con esta gracia un día, ¿cierto? Remendando las redes en una playa, junto a su barca, ¿cierto? Y un maestro, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús, solamente con una palabra decirle, sígueme, él dice que vendando las redes, dejando las redes, ¿cierto? Le empezaron a seguir. Fue ahí donde la gracia alcanzó a Pedro, ¿cierto? Pero siempre vamos a encontrar quizás como un contraste muy marcado entre el Pedro, ¿cierto? Seguidor y el Pedro que ya después es apóstol. Sin duda que Pedro como seguidor era una persona como tú y yo, ¿cierto? Que de alguna manera era muy impulsiva, tanto en acción como en palabra, ¿cierto? Ya sabemos que él era un poco, como se dice, no es que se arrancarse con los tarros, es decir, que obviamente hacía cosas que no debía hacer o que nadie le pidió, ¿ya? Tanto en acción les decía como en palabra. Y una de las, ¿cierto? Cosas que siempre me ha llamado la atención, hermano, de Pedro, cuando yo lo veo como un seguidor, es que a él nadie le pidió decir esto, pero lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Señor, aunque todo el mundo esté en contra tuya, yo jamás te negaré y siempre te seguiré. Lo dijo Pedro, ¿cierto? Salió de su boca. ¿El Señor le pidió que dijera eso? Claro que no. Y aquí donde está este contraste, ¿cierto? Cuando se tuvo que enfrentar, ¿cierto? A su maestro, ¿cierto? Estaba siendo crucificado, estaba padeciendo, ¿cierto? Y le empezaron a decir, oye, tú no eres tú ese que andaba ahí con este que está siendo martirizado acá. No, no, no lo conozco. Y tal como predijo, ¿cierto? El Señor Jesús, 3 veces le negó.
Y lamentablemente uno siempre se queda con esta impresión de Pedro, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre este Pedro seguidor que a lo mejor no hacía lo que su boca decía? Era que después, obviamente, cuando Cristo resucita y asciende, hay una diferencia marcada entre lo que es su ministerio como apóstol. ¿Por qué? Porque cuando viene la venida del Espíritu Santo, ahí donde se presenta el poder de Dios en la vida de Pedro. Y él es el primero, ¿cierto? Después de Pentecostés, en levantarse y dar un discurso. Lo vemos en el libro de Hechos, ¿cierto? Y desde ahí, hermanos, Pedro empieza a ser otra persona. No sé si usted se ha dado cuenta en esa lectura natural que uno hace de Lucas con Hechos. Uno dice, ¿y este Pedro quién es? La misma gente le decía, ¿y este de dónde salió? Si era un pescador. Y bueno, dentro de ese transcurso, ¿cierto? De experiencia que Pedro estaba llevando, obviamente con el tiempo se empezó a encontrar con algunas situaciones. Pedro llegó, hermanos, incluso a sentarse por ahí por el año 60, entre el año 60 en adelante, hasta el año 68 más o menos, que está datado que Pedro fallece, ¿cierto? En la capital del imperio, en Roma. Y desde Roma, ya con muchas cosas dentro de muchas experiencias dentro de su vida, él se empieza a encontrar con otro desafío que la iglesia primitiva se estaba encontrando, que era que la iglesia estaba siendo perseguida tanto por el imperio, ¿cierto? Como aquellas personas que al ver a los cristianos tenían algo que decir contra ellos. Y la razón de esto, hermano, es porque en ese tiempo había un emperador llamado Nerón, que dentro de la historia del cristianismo es uno de los que más atacó simplemente por el hecho de tener poder sobre la gente. Nerón nos cuenta la historia y los historiadores que era una persona quizás un poco tocada de su cabeza y disfrazó o le llevó, ¿cierto?, a hacer muchas cosas malas al pueblo, incluso quemar la capital en algún momento y culpar a los cristianos de estas cosas. Por ende, la iglesia en ese tiempo estaba siendo perseguida tanto por el imperio, las fuerzas de Roma, como por aquellos que de alguna manera decían, pero mira, ellos son los que dicen que ahí están haciendo estas cosas. ¿Se imagina usted encontrarse en esta situación en el día de hoy y decir, mira, acá en La Reina se junta un grupo de estos que andan haciendo maldades ahí en Plaza Baquedano, etcétera, etcétera? No debe ser una situación muy cómoda, ¿verdad? De aquí donde se empiezan a ver padecimientos. Pedro empieza a sufrir mucho en relación a la causa de Cristo, tanto la iglesia también, y obviamente va a haber dentro del contexto de la carta un hilo que lo vamos a determinar como el hilo del sufrimiento o los padecimientos, ¿ya? Pero sin duda que lo que podemos entender cuando ya vemos y estudiamos la vida de Pedro es que la gracia de Dios, hermanos, moldea a este apóstol a ser la persona que necesitaba ser por la causa de Cristo. Y aquí es donde les quiero plantear una pregunta. ¿Cómo, hermanos, se manifiesta la gracia de Dios en nuestra formación espiritual o en nuestro perfeccionamiento? Vamos a leer entonces el versículo base de esta predicación que está en 1 de Pedro 5, versículo 10. Le invito a que vaya ahí conmigo. 1 de Pedro 5, 10. ¿Lo encontró ya? Le damos lectura entonces. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando empecé a estudiar en relación a este sermón, y llegué, siempre se me vino a la mente una canción no le voy a decir cuántos años tengo, pero es una canción que tiene por lo menos 30 años, ¿ya? Que
que se basaba en este pasaje. ¿Cierto? Que decía, más el Dios. ¿Se la sabe, pastor? ¿La quiere cantar con nosotros? Pero la conoce, ¿cierto? Es muy bonita la alabanza. Porque prácticamente estamos cantando Biblia. Pero ¿sabe qué? El autor de esta canción omitió una parte muy importante dentro de este pasaje, ¿no? Probablemente no le calzaba la letra, el que sabe música a lo mejor me puede decir, no rimaba, no pegaba, ¿cierto? Y es esta frase, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Te voy a pedir que, hermano, guardes esta frase por un ratito, la dejes en tu mente, ¿cierto? Porque sin duda vamos a hablar de ella después. Pero considera esta frase una frase importantísima dentro del pasaje. Porque es una frase que está condicionando todo lo que viene después. Entonces te pido que nos enfoquemos solamente en una palabra que está en esta frase, que es padecido o padecer. Podemos llamarlo también sufrir o sufrimientos. ¿Ya? La primera carta del apóstol Pedro a simple vista tiene un hilo conductor bien definido, ya lo hablamos, ¿cierto? Que es un aliento a los creyentes que están pasando por adversidades, pruebas y sufrimientos. Pero sabe, hermano, que si ahondamos un poquito más en el estudio, nos vamos a dar cuenta que el propósito de la carta no lo encontramos en estos pasajes, sino que lo vamos a encontrar en el versículo 12 de mismo Primera de Pedro capítulo 5. Un poquito más, 2 versículos adelante, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta frase en la cual estáis, hermanos, en el sentido del original, hace referencia a estar o permanecer firmes. Se quiere decir que les está hablando, amonestándoles y testificando de la gracia de Dios para que estén firmes en ella. Ese es el propósito por el cual Pedro está escribiendo esta carta. Ver la gracia de Dios en nuestra vida. Y se lo está diciendo a gente que está obviamente sufriendo y padeciendo mucho. Entonces, tenemos que considerar entonces que todo lo que Pedro le está hablando a estas personas, ¿cierto? Es para que los creyentes, no importando las circunstancias, puedan ver la verdadera gracia de Dios en la vida. El prisma por el que el apóstol Pablo les va a exhortar a verla es a través de esto. Después de que hayáis padecido. ¿Ya? Porque obviamente la gracia de Dios, lo explica el apóstol Pablo, ¿cierto? Que es una gracia multiforme, ¿no? Nosotros podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida en todo. Amén. Espero que la estemos viendo, ¿cierto? En todo tiempo. Pero entonces, este análisis de este texto que vamos a ver, lo vamos a ver bajo el prisma de esto, bajo el prisma del sufrimiento o los padecimientos. ¿Ya? Punto número 1, y vamos ahí, dice: Dios provee toda gracia, ¿cierto? La frase que empieza este pasaje dice: más el Dios de toda gracia. ¿Qué es esa toda gracia, hermanos? En la teología se hace una diferenciación entre lo que es la gracia de Dios, ¿cierto? Y la podemos ver de dos formas. Una, y la más común, adivine cómo se llama. La gracia común. Muy bien. Y la gracia común es todo aquello que nosotros podemos vivir, obtener o incluso tener un beneficio de ello solamente o por mera razón de ser creación de Dios. ¿Usted es creación de Dios? Amén. ¿Aquellos que son inconversos son creación de Dios? Amén. ¿Tienen acceso a la gracia de Dios? Amén. Esta gracia común abarca a todas las personas y a toda la creación. Mateo, ¿cierto? En el capítulo 5 lo explica así, ¿cierto? El mismo Señor Jesús nos dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Eso quiere decir, hermano, que van a haber circunstancias en nuestra vida, seas creyente o no seas creyente, que te van a afectar. Y una de esas circunstancias, hermano, es que vamos a sufrir. ¿Ya? Y
bajo este, bajo este análisis, ¿cierto? Eh, podemos decir que claramente la creación es un ejemplo de la gracia común de Dios. El sol, como usted lo ve, es un tremendo beneficio que el Señor nos ha otorgado. Pero el sol puede acarrear unas cosas que pueden ser circunstanciales, ¿cierto? El sol como tal es bueno o es malo, es gracia. Porque si para mí, que estoy, no sé, en el polo norte, el sol algo me debe dar beneficio, ¿cierto? Quizás de día voy a pasar menos frío que, eh, que de noche, que no está. Pero ese mismo sol en un desierto me va a traer el mismo beneficio. ¿El sol sigue siendo gracia de Dios o no? Amén. Entonces, yo quiero que usted entienda en este primer punto que la gracia de Dios no es circunstancial. La gracia de Dios existe, es y se manifiesta tanto en creyentes como en no creyentes. Y estas circunstancias que vamos a ver también nos llevan a poder ver a Dios a través de esas circunstancias. El apóstol Pedro en esta porción está haciendo referencia a que tenemos acceso a qué? A toda la gracia. ¿Cuál es la otra gracia que el Señor nos otorga? La gracia que proviene de ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, ¿cierto? Al morir en esa cruz. Y es esa gracia que salva. ¿Usted ha alcanzado esa gracia, hermano? Amén. Qué bueno. Eso quiere decir, hermano, que usted al día de hoy, usted tiene acceso a toda la gracia de Dios. Y esta gracia que salva se la está diciendo bajo este pasaje a aquellos que han sido llamados a qué? A su gloria eterna. Por tanto, queda claro que tanto personas creyentes o no creyentes nos toca sufrir, ¿verdad? No es ningún secreto el que le estoy contando el día de hoy, ¿cierto? Usted mismo quizás lo ha podido experimentar en su vida. Pero sabe que Job también en el Antiguo Testamento lo expresa muy bien al decir, bueno, recibiendo, ¿cierto? Una respuesta muy, muy dolosa de parte de su esposa, él le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Como le decía, hermano, como creyentes estamos bajo el amparo de toda la gracia de Dios. Y eso no escapa, ¿cierto? Que nosotros podamos estar atravesando pruebas o padecimientos en nuestra vida. ¿Usted está atravesando pruebas o padecimientos en su vida hoy? Probablemente sí, porque es algo que a todos nos va a tocar atravesar. Y sabe, hermano, aquí es donde yo quiero exhortarle a que usted pueda ver esto. Que nosotros como creyentes al estar bajo el amparo de toda la gracia de Dios, el Señor Jesús ya ha hecho y ya ha manifestado su poder en quitarnos de nuestra vida el padecimiento más grande. ¿Sabe cuál es ese padecimiento? Una eternidad de sufrimiento. Que solamente por la gracia y la sangre de nuestro Señor Jesús, hoy día tú y yo podemos decir, no la voy a padecer. Y sabes que cuando yo pienso en mi vida diaria, digo, qué tan cercano tengo este pensamiento? Cuando me toca pasar adversidades, cuando me toca pasar padecimientos. ¿Qué tan cerca está de mi corazón decir, mira, ¿sabes qué? Tengo la salvación del Señor. O sea, ya el principal problema que tenía mi vida, fue quitado a precio de sangre y solamente por gracia. Nosotros siempre vemos la figura del Señor como lo que es, ¿cierto? Él es Dios, un Dios que tiene todo poder, un Dios que tiene todo conocimiento, ¿cierto? Y que sabe lo que tú y yo estamos pasando. Pero el Señor Jesús, en su ministerio en esta tierra, ¿usted cree que no padeció? Estamos claros que sufrió y padeció en la cruz. Pero tú recuerdas esa escena en Getsemaní,
cuando él está ahí y como persona dice, sabiendo todo lo que viene o lo que se le venía encima, él le dice, Señor, ¿cierto? Padre, si fuera por mí, que pase de mí este sufrimiento. Pero no lo voy a hacer. Y lo que quiero es hacer tu voluntad. Y yo no sé si tú en algún momento de tu vida has tenido este Getsemaní. En decir, estar quizás en tu habitación, en tu lugar de oración, orando, quizás clamando, orando y llorando, diciéndole, ¿sabes, Señor, por favor, no quiero más? O sea, de esto que estoy viviendo, por favor, quítamelo. Sin duda que el Señor tiene una forma de decirnos, ¿sabes qué, Juan? Yo sé lo que estás sufriendo, porque yo también sufrí. La cruz, hermano, es la forma que el Señor Jesús tiene para decirnos, yo conozco tu sufrimiento y no te desampararé. Hay promesas, ¿cierto? Para nosotros en ese sentido. Entonces, hermanos, tengamos siempre conciencia de que la principal fuente de padecimiento en nuestra vida ya fue quitada. Porque somos salvos por gracia del Señor. Amén. Dios también, hermano, el punto número 2, nos provee un destino. ¿Dónde dice el pasaje que nos llamó? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Hay algo como creyentes que siempre vamos a tener que tener presente. Y es que tal como hablamos, Cristo ya nos tiene un destino. Cuando usted puso su fe, ¿cierto? O el Señor lo llamó por su gracia y misericordia a ser salvo, ya preparó un lugar para usted. Y ya hizo un llamamiento de su vida y es esa gloria eterna. A ese lugar llegaremos todos un día, ¿eh? Esa es nuestra esperanza. Pero este pasaje lo expresa como esa gloria eterna, ¿cierto? Es ese destino final que cada cristiano tiene. Y que por gracia y por méritos de Cristo, ¿cierto? Se nos ha otorgado esa eternidad con Él. Entonces, hermano, cuando yo he escuchado de repente algunas expresiones con las que a la luz de este pasaje no puedo estar de acuerdo. Y es que, por ejemplo, los cristianos hemos sido llamados a sufrir. Y aquí yo no estoy de acuerdo con esa frase porque no hemos sido llamados a sufrir. Hemos sido llamados a su gloria eterna. Lo que no quita, obviamente, que tengamos que sufrir. Porque lo vamos a sufrir. Hemos sufrido, estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo, hermano. Son cosas que están definidas así, dentro del mismo plan de Dios. Pero, hermano, eso es lo que tenemos que tener también presente. Que nuestro destino eterno está en la gloria. Y esa gloria va a ser eterna. El apóstol Juan también lo expresa, ¿cierto? Ustedes lo tienen escrito aquí. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Me encantaría decirle, hermano, que estos padecimientos que vamos a estar viviendo o que estamos viviendo se acabarían si pasaran situaciones puntuales. Y sobre todo para gente que cuando nosotros queremos acercar el Evangelio a las personas que no son creyentes, lamentablemente se pueden usar algunas frases que no están acorde con la palabra del Señor. Por ejemplo, que si tú pones tu fe en Jesucristo, todos tus problemas se van a acabar. Eso es una panacea, pero no es algo real. Me encantaría poder decirte que eso está en la Biblia, pero lamentablemente no es así. Sería ser irresponsable primero con el llamamiento, ¿cierto?, a enseñar la palabra del Señor e incluso, ¿cierto?, ser hallado falto frente a la palabra del Señor misma. Lamentablemente,
poner añadiduras a un evangelio como el que nosotros creemos, va a traer problemas. Puede traer problemas incluso para que la gente se acerque a Dios. Entonces, hermano, lo único que le podemos prometer a una persona que estamos discipulando, que estamos evangelizando, que queremos ganarla para el Señor, es decir, si tú aceptas a Cristo o la gracia viene a tu vida, tienes garantizada un lugar en esa gloria eterna. Todo lo demás, el cómo vamos a llegar a eso, hermano, el Señor sabrá y el Señor nos cuide para eso. Hermanos, también Dios va a proveer en el punto 3, Dios nos va a proveer un resultado. La frase que ocupa aquí dice, el mismo, nos vamos a saltar esa frase, ¿se acuerda que dijimos que le íbamos a correr? El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tenemos claro entonces que vamos a sufrir, ¿ya? Y es una frase que me va a escuchar decir de aquí en adelante mucho en esta predicación, ¿ya? Le doy sobre aviso. Pero sabe que el contexto de Primera de Pedro me va a otorgar algo que sin duda es un punto crucial para poder entender esta carta. Si yo te hiciera esta pregunta ahora, ¿qué sufrimientos estás padeciendo hoy? Te doy unos 30 segundos para que tú analices tu vida y digas, bueno, ¿por qué estoy sufriendo en mi corazón el día de hoy? ¿Necesitamos 30 segundos? A veces no, ¿cierto? Tenemos más o menos clara la película en qué situación estamos. Pero si yo te preguntara ahora, hermano, ¿a qué sufrimiento se estará refiriendo Pedro en esta carta? Hermano, Pedro se está refiriendo a todos aquellos padecimientos que vienen por la causa de Cristo. Es decir, aquellos pesares que los creyentes de ese tiempo, hermano, estaban atravesando por sencillamente identificarse como cristianos y poner su fe y conducta en su Señor Jesús. Si te vuelvo a preguntar esto, ¿cuántos de tus padecimientos el día de hoy tienen que ver con la causa de Cristo? Sabes que Pedro va expresando esta idea a través de todos los capítulos anteriores. Acompáñame ahí, vamos a ir leyendo rápido. En el capítulo 3, versículo 4. Y ya leímos uno, ¿cierto? Lo leímos en primera de Pedro 1, en la lectura devocional que tuvimos el día de hoy, ¿cierto? Pero en el capítulo 3, versículo 4 dice, más bien, si alguna cosa os padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Perdón, versículo 14. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Amados, versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que ¿qué? Glorifique a Dios por ello. Finalmente, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Está claro el mensaje que nos quiere dar Pedro, ¿cierto? Todo esto que está diciendo se lo está diciendo a gente, tal como vimos, ¿cierto? En la introducción, a gente que está sufriendo persecución, gente que está muriendo, gente que está siendo torturada. La historia nos dice que la, la mayoría de los apóstoles, si no todos, fueron martirizados y muertos. Pedro mismo, ¿cierto? Cerca del año 68, dice la tradición que fue crucificado como su Señor. Entonces estos padecimientos de los cuales está hablando Pedro no son cualquier cosa y tampoco no son un ánimo fácil de entregar. Estamos hablando de que ellos día a día se estaban jugando la vida. ¿Por quién? Por identificarse con su Señor Jesús. Al punto de decirles, hermanos, en el versículo 19 del capítulo 4, de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador. O sea, está diciendo, encomiéndense. No sé si alguna vez usted ha estado tan mal de salud o algo así que dice, Señor, me encomiendo en este momento. Si no despierto, espero ver tu gloria. A mí me pasó una vez, pero no les voy a contar esa historia porque me da pena. Pero estuve cerca, estuve cerca. Me dio una neumonitis por ahí por el año 2011. Bueno, se las voy a contar. Y estuve muy mal. Estuve muy, muy, muy mal. Yo conozco a mi esposa hace 15 años por lo menos, 14 años. Ahí éramos muy amigos, ¿cierto? Solamente amigos. Y me dio una neumonitis súper fuerte que me llevó a estar en la UCI, en la UTI. Y hubo una noche, creo que la primera o la segunda noche, yo estaba así, que no podía respirar. Yo sufro de asma crónico, entonces, súmele a eso una neumonitis, creo que es jaque mate para o ir cotizando funerarias o cosas así. Y me acuerdo que en ese momento estaba tan bien, me sentía tan bien espiritualmente porque estaba sirviendo al Señor, era una persona soltera, y no digo que con esto, obviamente, no sea igual ahora es mucho mejor. Pero tenía otras libertades para servir al Señor, entonces estaba, yo diría, como en ese minuto, como en uno de mis mejores momentos espirituales con el Señor, sirviendo, avanzando en la iglesia. Eh, y me acuerdo haber esa noche dicho, como que no sé si estaba tan cansado, hermano, que no sabía si cerraba los ojos iba a despertar. Y luchando con eso, estaba en la clínica y el edificio de al frente, hermano, estaba maternidad, maternidad, ¿ya? Y me acuerdo haber mirado para allá y había un padre nuevo, ¿cierto? Y yo miraba, el gallo jugaba con su hijo, lo levantaba, lo veía tan feliz. Y yo le decía, bueno, señor, mira, me hubiera gustado haber llegado a esa etapa de mi vida. Pero si usted dice que yo aquí no despierto, me voy contento, me voy gozoso. Porque siento que he hecho lo que he tenido que hacer para usted. Obviamente desperté, gracias al Señor. Y hoy día puedo contar con esa bendición también de ser padre y ser esposo. Pero hermanos, el mensaje que nos está dando Pedro es clarísimo, ¿no? Nos está diciendo, frente al sufrimiento, frente a los padecimientos, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, compórtate a la medida de un hijo de Dios. Un hijo que ha sido redimido por su gracia y con la confianza en aquel destino eterno. Vivan una vida de santificación hasta el último minuto. Y este vivir en santificación, hermanos, es un desafío para nosotros y aún mayor, ¿cierto? Para estas personas que estaban sufriendo padecimiento. Porque si te fijas, la carta incluso nos exhorta a decir, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es un llamado, ¿cierto?, a comportarse como un hijo de Dios debe comportarse, no importando las circunstancias. ¿Esto va a generar un resultado en nosotros? Por supuesto que sí. Tiene que hacerlo. Y este resultado, hermano, se va a ver manifestado en estas 4 palabras o en estas 4 expresiones que el pasaje nos habla. Todas estas expresiones, hermanos, en el original están en un futuro. ¿Ya? Eso quiere decir que el pasaje nos dice, nos perfeccionará. El original hace referencia a que nos va a ajustar,
nos va a reparar. Dios nos va a perfeccionar, hermanos, a través del sufrimiento porque debe acercarnos, debe ajustarnos a la voluntad de Dios. Dios nos afirmará para que cuando nos toque vivir padecimientos por su causa, nuestro corazón esté firme y fijo en nuestro Señor. Nos fortalecerá, amén, nos hará fuertes. ¿Para qué? Para poder resistir en la aflicción y sufrimiento, no importando el resultado adverso que pueda tener para nosotros. Por último, nos establecerá, que en el original, hermano, hace referencia a que nos cimentará, nos fundará. Si yo te preguntara, hermano, ¿cuál es el mejor cimiento en el cual el Señor te puede colocar hoy? Puede contestarme, no hay problema. Saber, hermano, lo estamos haciendo hoy y yo sé que se hace todos los domingos aquí desde este púlpito. Que cimentarnos aquí, en la palabra de Dios. Dios nos va a cimentar en el mejor cimiento, hermano, que es su palabra. Para que cuando nos toque sufrir, estemos preparados y sepamos cómo debemos comportarnos. Porque sabes que es difícil. Quizás es fácil hablar de sufrimiento cuando tú no los has vivido, ¿cierto? Yo tengo una enfermedad, como les contaba, de base, pero por ejemplo no me ha tocado vivir un cáncer, alguna situación más adversa o quizás un poco más agresiva. Por tanto, a lo mejor yo no voy a poder decirle por la experiencia a un hermano que está padeciendo esto, poder entenderlo a cabalidad. Seguramente me va a decir, es que tú no lo has vivido. Lo que sí puedo decirte, hermano, es que la palabra del Señor me otorga ese consejo para decirte cómo debes comportarte frente a la adversidad. La experiencia sirve, probablemente, pero nunca va a servir tanto como es el consejo bíblico. Por último, hermano, último punto, antes de ya llegar a las conclusiones y a las aplicaciones de este sermón, es que Dios nos provee un plazo. Y aquí donde vamos a agarrar esa frase, ¿se acuerda? Después de que hayas padecido, ¿qué? Un poco de tiempo. Lo leímos en el devocional, ¿cierto? Versículo 6 del capítulo 1 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, que el anhelo de nuestro corazón sea que cuando nosotros seamos afligidos en diversas pruebas, podamos, tal cual el oro, ¿cierto? Nuestra fe sea aprobada así. Y que el fruto de esa y el resultado de esa prueba sea que demos alabanza, gloria y honor a nuestro Señor. Ese poco de tiempo, hermano, me encantaría tomarlo como eso, como que es un poco de tiempo. Pero entendiendo el contexto del pasaje, no es lo mismo que decir, a usted le ha pasado de repente que le pasa una situación adversa, o está pasando por prueba y a la semana le pasa otra, ¿cierto? Tiene que ir le encuentran algo, ¿cierto? Tiene que hacerse exámenes, va camino a la clínica, se le pincha una rueda, abre el auto, no tiene la gata para cambiar la rueda, ¿cierto? Son periodos quizás que son muy concentrados en pruebas, ¿cierto? Pero no es esto a lo que se está refiriendo el pasaje. Hermano, este poco de tiempo, como les dije, marca y establece un plazo. Y ese poco de tiempo, hermanos, es hasta que el Señor, como dice Apocalipsis 21:4, enjugará toda lágrima, no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Eso quiere decir, hermano, que Pedro le estaba diciendo a estos hermanos, este poco de tiempo es porque para ellos, ¿cierto? Yendo, ¿cierto?, al año 60 del primer siglo, es decir, a ustedes, este poco de tiempo para ustedes porque
¿O van a morir luego? ¿De manera natural? ¿O van a morir padeciendo por la causa de Cristo? Para nosotros, hermanos, hoy es difícil ponernos en esa situación. Hoy día nuestro contexto, país, nuestra vida, hace que llevemos obviamente un cristianismo mucho más tranquilo. Se nos permite congregarnos, ¿o no? Nadie nos dice, nadie está acá afuera, ¿cierto? Ninguna autoridad decir, no sabe que aquí en este caso lo vamos a clausurar en este templo, nadie se puede seguir congregando acá. Todavía no, ¿cierto? Así que tenemos que tener esa fe puesta, hermano, en que ese poco de tiempo que nos está diciendo el apóstol, probablemente sea hasta que el Señor o nos lleve, ¿cierto?, a su gloria, o que obviamente tengamos que morir de manera natural. Si tenemos la esperanza puesta, ¿dónde? ¿Se acuerda? En esa gloria eterna. Que no importa cómo lleguemos a ese punto en que tengamos que encontrarnos con el Señor. No van a importar las circunstancias. Porque aquí acabamos de leer la promesa, ¿cierto? Apocalipsis 21:4. No habrá más lágrimas, no habrá más muerte, no habrá más duelo, no habrá más clamor, ni tampoco dolor. Apliquemos un poco, hermano, a nuestra vida lo que el apóstol Pedro nos está enseñando hoy. Hermano, nos va a tocar sufrir o nos toca sufrir, pero mi confianza para afrontar estos pesares, ¿dónde está? ¿Dónde está? A lo que quiero decir es, a lo que me refiero es, ¿está puesta mi esperanza en aquella gloria eterna? ¿Estamos teniendo siempre esa conciencia en mi vida de que no importa lo que esté atravesando hoy día, mi destino no es este, sino que me espera un destino de gloria al lado de nuestro Señor? ¿O siempre estoy poniendo mi esperanza, hermano, en cosas temporales? ¿En algo externo a Dios que me pueda sacar de este mal pesar? Generalmente, si es, no sé, si usted está padeciendo temas económicos, poner su esperanza en aquel bono de fin de año. Si usted está atravesando quizá algún padecimiento, algún sufrimiento en relación a la enfermedad, poner su confianza en ese tratamiento, en la mano de esos doctores. Hermano, el Señor sabe cómo va a tratar con su vida. ¿Dónde tiene que estar entonces nuestra confianza? En esa esperanza que les acabamos de decir. En esa esperanza puesta en la gloria eterna. Nos va a tocar sufrir, hermano, pero junto con eso estoy llevando una vida de santificación que me permita glorificar al Señor y afrontar estos padecimientos como Dios espera que lo haga. Si yo veo mi vida, voy a poder padecer o enfrentar estos sufrimientos como Cristo espera que los enfrente, ¿no? Porque sabe, hermano, si no estoy preparado espiritualmente, cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier dolor me puede cegar, me puede hacer ensimismarme, empezar a ver mi vida, incluso peor, me puede hacer buscar culpables. Si algún sufrimiento o alguna raíz de amargura, hermano, empieza en mi mente y en mi corazón y no me encuentra en un buen cimiento o me encuentra mal cimentado, puede incluso llegar a renegar de mi fe sin ningún problema. Recuerda, hermano, no nos toca elegir si sufrimos o no sufrimos. Sí podemos elegir cómo afrontamos esos sufrimientos. ¿Los afrontamos con una vida de santificación o lo buscamos con nuestras propias fuerzas? Hermano, nos va a tocar sufrir, pero ¿cuán dispuesto estoy en mi vida a que estos padecimientos sean por la causa de Cristo? ¿Te acuerdas que te hice una pregunta hace un rato? ¿Cuántos de tus padecimientos hoy son por causa de Cristo? Entiendo que es muy difícil a lo mejor ponerse en la situación porque, insisto, Chile 2024 nos da, Santiago de Chile, nos da un contexto muy distinto al que estamos viendo en la carta. Pero probablemente, no sabemos a futuro, ¿cierto? El Señor sabrá, probablemente nos toque sufrir
por la causa de Cristo. Y eso va a empezar a pasar tal como está pasando hoy día, ¿cierto? Plantando semillas, ¿cierto? En la gente, en aquellos no creyentes, ¿cierto? De tal como advierte el Señor Jesús que cuando les dice que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Podemos ver esa realidad hoy? Por supuesto que sí, y en un montón de temas, ¿cierto? Es obvio que esta semilla, ¿cierto? De ideologías, posturas, formas de pensamiento, ¿cierto? Van a atacar a aquellos que no son creyentes, ¿cierto? Pero muchas de estas ideologías, formas de pensamiento, están llevando cada día más a creyentes a salir de la postura que Dios tiene o que Cristo tiene frente a tal o cierto tema. Está claro que nos va a tocar enfrentarnos a esta situación. Y hermano, si te pregunto en esta hora o me pregunto a mi vida, ¿cierto? ¿Seré capaz en ese momento de pararme, alzar la voz o poner mi estandarte en Jesucristo y decir, ¿sabes qué? Lo que me estás diciendo, lo que está saliendo de tu mente, peor, lo que está saliendo de tu corazón, no es lo que yo creo. Esta es la verdad. Este es el estandarte que yo defiendo. ¿Podremos hacerlo así, sin tener miedo a las represalias? Qué bueno que hoy día, por ejemplo, tenemos esta oportunidad de enviar a nuestros jóvenes, ¿cierto? A campamentos, hermano Yares, ¿cierto? Que Dios, Señor, siga bendiciendo ese ministerio. Pero estoy seguro que dentro de toda esa alegría que vimos ahí, seguramente detrás, en la organización, en vida, ¿cierto? Tienen que haber muchos padecimientos, ¿o no? Pero esos padecimientos, hermanos, son por la causa de Cristo. Entonces, ¿a qué nos tiene que llevar? A gozarnos, aunque sea difícil, hermano. El gozo no es circunstancial. El gozo tiene que ver con un estado de tu espíritu, de tu alma, ¿cierto? En el cual no importa la circunstancia, yo estoy, ojo, no feliz necesariamente, sino que estoy conforme con la voluntad de Dios para mi vida. La pregunta salta entonces también a relucir de manera natural. ¿Qué tanto me incomoda el pensamiento del mundo hoy? ¿Qué tan dispuesto estoy a enfrentar estos pensamientos o este pensamiento del mundo sin miedo, asumiendo que de enfrentarlo seguramente me voy a encontrar con adversidad y voy a sufrir? Hermano, nos toca sufrir, pero ¿sabes que la invitación del apóstol es aceptar todos estos padecimientos que vienen o no vengan de Cristo, aferrados a su gracia? Porque, insisto, este es el hilo conductor de la carta, ¿no? Estamos hablando de gracia. Porque sabemos, hermano, que tal como lo estudiamos, tenemos un destino eterno, tenemos un mejor destino para nuestra vida. Tenemos que saber afrontarlo. Pero si nos toca padecer, hermanos, si nos toca sufrir, que podamos hacerlo para dar gloria a aquel que una vez, por ti y por mí, sufrió el padecimiento de todo este mundo, lo cargó consigo, lo llevó a esa cruz junto con él y pagó tus pecados y los míos, los que cometí, los que puedo cometer y los que voy a cometer en un futuro. Y todo ese sufrimiento Cristo lo tomó y lo hizo suyo. ¿Recuerda que le dije que la gracia de Dios es multiforme? Bueno, Pablo lo explica que la gracia de Dios es abundante y multiforme. Que el Señor nos ayude, hermano, a que podamos ver a través de sus ojos cualquiera sea la situación que estamos viviendo. Y, hermano, y si por causa de Cristo hemos de padecer, que podamos decir, amén, que así sea. ¿Sabes por qué? Porque su gracia en nuestra vida es y debe ser suficiente. Oremos. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu multiforme y abundante gracia a nuestra vida, Señor. Te agradecemos porque sin duda que tú eres un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que está atento a cada una de nuestras necesidades, Señor.
Pero entendemos también que como hijos tuyos, en algún momento de nuestra vida, Señor, si es que no lo estamos haciendo hoy, debemos padecer, debemos sufrir. Pero Señor, queremos vivir estas circunstancias, Señor, aferrados a tu gracia, tal como nos explica, ¿cierto?, el apóstol Pedro en esta carta, entendiendo que tenemos un destino eterno. Tú nos has provisto un destino y una gloria, Señor, a la cual nosotros debemos mantener esa esperanza viva. Te agradecemos, Señor, por tu obra en nuestra vida, en cada uno de los hermanos, Señor, que podemos estar hoy día reunidos acá. Sin duda que en cada una de nuestras vidas hemos podido ver, ¿cierto? Y tu gracia se ha podido ver manifestada en nosotros. Pero, Señor, haznos sensibles a ver y entender que no importa la circunstancia que podamos atravesar, Señor, tu gracia es suficiente. Tu gracia, Señor, nos ha hecho libres y tu gracia nos provee, aunque padezcamos un poco de tiempo, esa gloria eterna junto a ti. Te agradecemos, Señor, en esta hora. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice cada uno de sus proyectos, Señor, y su vida devocional. Porque sin duda, Señor, que esas son las cosas que aumentan nuestra fe y nos ayudan a estar más cerca de ti. Te agradecemos, Señor, todo. En el nombre de Jesús. Amén.